Bebé Emmanuel Harcero. Este bebé de 7 meses aparece en las noticias porque sus padres fueron arrestados por su asesinato. Pero cuando investigas más a fondo a su padre, Jake Harrow, y su historial criminal, no solo es inquietante, sino que te preguntas, dadas las acusaciones actuales, ¿cómo demonios se le permitió tener la custodia de este bebé? Exploramos este pasado y el sistema. Analizamos las respuestas necesarias y si hubo alguna falla. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Ley y Crimen. Soy Jesse Weber. Hay una parte de esta historia de Emmanuel Harrow que es increíblemente confusa y perturbadora. Hay mucho ahí, pero hay algo en particular que quiero señalar. Ahora que arrestaron a los padres de este bebé de 7 meses desaparecido en California, Jake y Rebecca Harrow, por su asesinato una semana después de denunciar su secuestro, al ver su historial, uno se pregunta si estas acusaciones, suponiendo que sean ciertas, ¿cómo fue posible que les permitieran estar cerca de Emmanuel? ¿Cómo es que siquiera tenían la custodia? ¿A qué me refiero? Jake Harrow se declaró culpable en 2023 de crueldad infantil por un incidente en 2018 con una bebé. Ahora, algunos medios han informado que se trataba de la media hermana mayor de Emmanuel, de una relación diferente con una mujer llamada Vanessa. Y esta bebé de 10 semanas sufrió lesiones increíblemente graves, incluyendo huesos rotos, bajo el cuidado de Jake. ¡Cuidado! De hecho, según el medio Yepobera Bibi NG y la periodista Abby Escobar, Abby Blavi, quien habló con Banfield de News Nation, la prima de Vanessa, quien adoptó a esta pequeña, reveló aún más detalles. Se creía que ni siquiera viviría una semana, que, cito, prácticamente la mataron, que no puede hablar, no puede caminar y que está ciega debido a este ataque. Eso es lo que se reporta. En ese momento, Jake Harrow dijo a las autoridades que la bebé se le cayó por accidente. Según el Daily Breeze, los funcionarios del hospital informaron a la policía que la menor tenía una costilla fracturada, 6 costillas en proceso de curación, fractura de cráneo, hemorragia cerebral, hinchazón en el cuello y un hueso de la pierna fracturado en curación. Esto es lo que dice una declaración jurada de la policía. La presencia de estos hallazgos en un bebé inmóvil, sin historia de trauma significativo que justifique las lesiones, indica abuso, traumatismo craneal, maltrato infantil y negligencia nutricional. Eso escribió un oficial citando a un doctor. Jake Harrow intentó culpar otra vez a su esposa Vanessa, diciendo que en el navegador de su iPad había una búsqueda, cómo alimentar a un bebé con costillas rotas. Al final, él y Vanessa se declararon culpables y se reporta como crueldad infantil intencional. Harrow recibió 6 meses de cárcel con liberación laboral, 4 años de sentencia suspendida y la obligación de asistir a tratamiento por abuso infantil. Abby Blavi comentó que la madre adoptiva de la niña, antes del arresto de Jake y Rebecca en el caso de Manuel, dijo que sentía que no se hizo justicia la primera vez. Ella dijo que al escuchar la noticia por primera vez la destrozó. De inmediato tuvo una corazonada, como creo que la mayoría, ya que la historia no tiene mucho sentido. Te diré algo más. BBNG reporta que esta prima también adoptó al hijo de Jake Harrow y que quien nació con síndrome alcohólico fetal y que Vanessa supuestamente fue citada por conducir ebria durante su embarazo. Ah, por cierto, medios como National Broadcasting Company informan que antes de arrestar a Jake y Rebecca, pero tras iniciar la búsqueda de Manuel, su hijo de 2 años fue retirado de la casa por los servicios de protección infantil del condado de Riverside. ¿Eso fue en relación con algún supuesto abuso? ¿Eso fue en relación con el hecho de que la pareja estaba a punto de ser arrestada por el asesinato de Manuel? No está claro. Por cierto, una pequeña nota al margen, hemos estado súper ocupados aquí tratando de mantenerlos actualizados en Sidebar todo el verano sobre todas estas noticias de última hora. Ah, y algo más. Se informa que Jake no solo estaba en libertad condicional por el caso de 2023, sino que también tenía cargos por posesión de armas. Sí, él tenía una audiencia el próximo mes. Eso es lo que estaba programado en el calendario. Según el New York Post, se trata de cargos por poseer un arma y municiones como delincuente convicto y adicto a narcóticos. Él se declaró
no culpable de ambos cargos nuevos. Y aunque no está directamente relacionado, ¿cómo no mencionar también que se informa que el hermano de Rebecca Harrow, James Bushausen, actualmente está en prisión, cumpliendo al menos 50 años por el asesinato de su novia de 27 años, Jaylen Amanda Keith, en el año 2017? Ahora, obviamente, no es directamente relevante ni está conectado, pero tengo que decir que es perturbador, ¿verdad? Todo esto es muy perturbador. Y aunque claramente hay mucho que no sabemos, lo que sí está claro son nuestras preguntas. Si hicieron esto, si le hicieron esto al pequeño Emanuel, si estas acusaciones son ciertas, ¿cómo se les permitió cuidar de él y de este niño de 2 años en primer lugar? Porque, ¿qué está pasando en este caso? Antes de que Jake y Rebecca Harrow, de 41 años, fueran arrestados por los detectives del sheriff del condado de San Bernardino, Rebecca había dicho que Emanuel fue secuestrado. Ella dijo que el 14 de agosto, a unas 20 millas de su casa, estaba fuera de la tienda Big Five cambiando el pañal de Emanuel cuando un hombre desconocido la noqueó. Al despertar, Emanuel ya no estaba. KTLA informó que ella tenía un ojo morado. Jake y sus otros 2 hijos estaban en el parque para la práctica de fútbol americano de su hijo mayor. Se realizó una búsqueda masiva para encontrar al bebé Emanuel. Y pronto se empezó a informar que parecía haber inconsistencias en la historia de Rebeca, incluyendo el hecho de que KTLA informó que no había testigos de este ataque, y se informó que las autoridades emitieron órdenes de cateo para la casa de la pareja, sus teléfonos celulares, y que las autoridades revisaron grabaciones de vigilancia en el caso. Al descubrirse posibles inconsistencias en su historia, Rebeca dejó de hablar con las autoridades, según el departamento del sheriff. Y no olvidemos que ambos hicieron súplicas a través de los medios para que regresaran a su hijo. Jake dijo: quien haya tomado a mi hijo, por favor, devuélvanlo. Solo queremos que regrese. No te haremos nada. Solo devuélvenos a nuestro hijo. Manténlo a salvo. No le hagas daño. Asegúrate de alimentarlo y cambiarlo. Rebeca dijo: si sabes algo, por favor, acércate y llévalo con la policía. Por favor, ven y regresa a mi hijo. Te lo suplico. Siguen siendo inocentes hasta probar lo contrario. Pero esto es alarmante y ahora podrían enfrentar cargos de asesinato. Se busca desesperadamente el cuerpo del bebé Emanuel. ABC 7 informó que el domingo Jake fue visto con autoridades y perros rastreadores en un campo remoto de Moreno Valley, usando un overol naranja de prisión. La oficina del sheriff de San Bernardino informó que terminó la búsqueda y no hallaron a Emanuel. La investigación para encontrar a Emanuel continúa. Quiero invitar al abogado Joe Richardson para hablar de esto, no solo porque me encanta tenerlo aquí y es una mente legal brillante, sino porque trato de entender, tras todo lo expuesto, cómo Jake y Rebecca lograron la custodia y cuidado del pequeño Emanuel y de este niño de 2 años. Así que, Joe, me da gusto verte. Gracias por acompañarnos. Ya expuse todo. ¿Cómo se les permitió hacer esto? ¿Cómo se les permitió tener el cuidado y la custodia del pequeño Emanuel? Es interesante. Revisamos todo, lo analizamos e intentamos armar el rompecabezas. Para que el desarrollo integral de la familia retire a los niños, se necesita una orden judicial. Normalmente eso está relacionado con un informe. Se hace algún tipo de reporte. Hay una orden judicial para retirar a los niños en un plazo de 72 horas. En una audiencia, el tribunal revisa si la separación de los niños fue correcta y si deben seguir así. Entonces, para avanzar hay que retroceder. Aquí definitivamente hay un argumento moral. Dado lo que pasó con algunos de estos otros niños, dada la condena previa, sabes, hay algunas preguntas relacionadas con eso. Pero lo que no veo, Jesse, no veo ningún informe, informes del Servicios de Protección Infantil, consideraciones, audiencias, etcétera, relacionadas con estos dos niños. Incluso su condena, la del señor Haro, ¿tenías algo ahí? Aquí está el punto. Estoy de acuerdo contigo. No hemos encontrado nada así y coincido en la mayoría de los casos, ¿verdad? Que necesitarías algún tipo de caso fundamentado de abuso infantil para retirar a un niño o incluso iniciar una investigación, ¿verdad? Pero, pero no debería ser el papel de servicios de protección infantil decir: oye, escucha, tenemos un problema aquí. Estamos viendo a este tipo que tiene antecedentes con respecto a otro niño. Si el reporte es cierto, nació otro niño con síndrome alcohólico fetal. No podemos simplemente mantener un ojo cuidadoso, ¿verdad?
a menos que hubiera alguna circunstancia urgente, una situación de emergencia en la que puedan intervenir incluso sin que el tribunal se involucre y retirar a un niño. Dejando eso de lado, podrían iniciar una investigación por su cuenta o necesitan que alguien presente un informe. No pueden hacerlo automáticamente, por su cuenta, solo por el hecho de que alguien tenga antecedentes penales. Simplemente no pueden hacer eso. Están limitados. No está claro que puedan hacerlo por su cuenta, pero alguien puede presentar un informe. Y una cosa sobre los servicios de protección infantil del mundo, incluyendo al propio servicios de protección infantil, es que tienen que investigar todo lo que escuchan, sin importar cuán ridículo que pueda sonar o ridículo que pueda parecer. Así que, regresando al tema, no parecería ridículo que la gente deba vigilar a esta familia, ¿verdad? Así que si alguien hubiera dicho algo ahora, para ver el área, y esta es una zona geográfica con la que estoy muy familiarizado, porque está en el siguiente pueblo o dos del nuestro, el área se ve algo desolada. Parece como un gran terreno, etcétera. Así que muchas de las cosas que están sucediendo ahí podrían ser cosas que la gente no necesariamente está presenciando, porque no siempre estás a un paso de tu vecino. Quizás sea menos probable que el vecino reporte, pero entiendo la preocupación. Sí. Déjame preguntar. Fueron arrestados y serán acusados de asesinato, ¿cierto? Habrá una investigación no solo sobre este incidente, sino también sobre lo que pudo haber estado ocurriendo en los meses previos a esto, ¿verdad? Y mira, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Dicho esto, si llegara a salir a la luz que había evidencia de abuso antes de lo que pasó con Emanuel, si hubo episodios de abuso y no se investigaron adecuadamente o no se reportaron correctamente al desarrollo integral de la familia, ¿qué pasa entonces? Porque podríamos tener un escenario así, ¿cierto? Podemos tener un escenario donde sí, hay un historial criminal muy preocupante, pero no había evidencia de abuso antes de lo que le pasó o supuestamente le pasó a Emanuel, ¿cierto? Y puede ser que, ¿sabes qué? Servicios de protección infantil, no había nada que ellos pudieran hacer. Pero si durante el transcurso de esta investigación sale a la luz que hubo señales de alerta significativas, ¿qué pasa entonces? Es una pregunta interesante porque suponemos que el niño más pequeño ya no está con nosotros. Sabes, él ha estado ayudándolos a recorrer una zona. El otro día llevaba puesto su overol. Él está caminando por una zona llamada Valle Marino que está cerca. La parte agraviada que aún está con nosotros es el niño de 2 años. Entonces, la pregunta es, ¿hay un defensor para el niño de 2 años, de modo que el niño de 2 años haya sido perjudicado por lo que servicios de protección infantil no hizo? Esa es básicamente la pregunta. Y si se descubre algo, quizá no se dio seguimiento a un informe. Quizá hubo tantos informes que la gente empezó a hacerlo y servicios de protección infantil los desensibilizó, ya sabes. Bien, si hay algo ahí, entonces tal vez si ese niño tiene un defensor, algo puede suceder y hacerse valer en relación con el propio niño. Eso genera una discusión más amplia, porque ahora, ya sabes, Jesse, hemos tratado con un par de estos casos recientemente en el sur de California, donde hay personas con ciertos antecedentes que terminan haciendo cosas que su pasado podría haber indicado que harían, ¿verdad? Eso nos lleva a una discusión más amplia relacionada con la responsabilidad de los servicios de protección infantil del mundo, etcétera. Y eso es algo que está por verse. Eso es algo que probablemente debería suceder porque parece que esto no está tan fuera de lo común como para que no pudiera haber pasado. Pero con suerte esto lleva a una discusión más amplia. ¿Por qué se llevaron al niño de 2 años? ¿Hubo alguna pregunta de si este niño de 2 años fue retirado debido a lo que estaba sucediendo en la investigación de Manuel y sabían que iban a haber un arresto y querían retirar al niño antes? ¿O pasó algo donde dijeron que el desarrollo integral de la familia tenía que intervenir y como necesitamos retirar a este niño? Buena pregunta, porque no sabemos por qué retiraron a este niño de 2 años antes de arrestar a los padres. ¿El momento indica relación con la investigación? Si hablas de tener un hijo que ha desaparecido, me golpearon y esa es un área bastante abierta, justo ahí en el Boulevard Ucaipa en Big Five. Sabes, hay cámaras de video en todas partes. Si la historia de esta mujer no cuadra, de inmediato piensas que el niño podría estar en peligro. También revisas el pasado del tipo si no lo habías hecho antes, pero esa es la pregunta más grande. Y ves que algo no cuadra. Sí, definitivamente te llevarías al niño de 2 años.
Así que mi impresión es que el hecho de que ellos se llevaran al niño de 2 años, que el desarrollo integral de la familia se llevara al niño de 2 años, coincide con la investigación y todas las señales de alerta que surgieron según cómo respondieron a las preguntas, cómo buscaron abogados en cuanto se mostraron las inconsistencias. Pero ya sabes, desafortunadamente eso no pasó antes de ese momento. Hubo algo que dijo el abogado de Haro en el caso de abuso infantil de 2023 que me llamó la atención. Su abogado, Vicente Hughes, dijo a Los Angeles Times antes del arresto: Jake tiene pasado criminal. No estamos huyendo de eso, pero los hechos de ese caso son muy diferentes a los hechos de este caso. Cometer un delito no implica haber cometido todos los demás, especialmente llevarte a tu propio hijo. Ahora, obviamente, él se está refiriendo de nuevo a lo que se estaba acusando, a lo que los padres estaban siendo acusados aquí. Pero sí me hizo preguntarme, ok, ¿esa es otra razón por la que no había una vía legal para quitarles a estos niños? Porque tú y yo lo sabemos, y vamos a explicárselo a los espectadores, ¿verdad? Los padres tienen derechos legales y constitucionales para criar a sus hijos. No es un derecho de debido proceso criar a sus hijos, y terminar esos derechos parentales implica una carga alta, y parece que por parte de servicios de protección infantil, no importa en qué estado lo veas, parece haber un énfasis en tratar de unificar a la familia o reunir a la familia en lugar de mantener a los niños separados de sus padres. ¿Estoy en lo correcto sobre eso? Sí, absolutamente. Y porque no pueden quitarte a tus hijos sin el debido proceso. Así que necesitas una orden judicial para empezar. Y luego, dentro de 72 horas, en realidad necesitas una audiencia para ver si ese estado de las cosas se mantendrá. Y francamente, la mayoría de las veces, la ley tiende a favorecer que los padres se reúnan con sus hijos. Y cuando alguien está decidido a ofender en ese sentido, ya sabes, puede ser un problema. Quieres proteger a los niños tanto como sea posible. Pero teóricamente, en un mundo perfecto, se supone que los niños están más seguros con sus padres. Entonces vas puerta por puerta diciendo que no te gusta su aspecto y les quitas a sus hijos. No, la ley no te permite hacer eso desde el punto de vista del debido proceso. Y entonces esta es una de esas situaciones desafortunadas donde no parecía haber, bueno, y no había, según lo que vi, ninguna restricción relacionada con los niños del caso anterior. No hay restricciones relacionadas con eso y hay algunas afirmaciones diferentes relacionadas con eso. Y en cierto modo es un tipo de caso diferente. El tipo solo recibió 180 días, de los cuales 179 fueron de trabajo. Solo pasó un día en la cárcel. Pagó la fianza, ya sabes. En ese ambiente podrías recibir de 2 a 6 años. Le dieron 6 meses. Así que hay un argumento de que ni siquiera la ley lo tomó tan en serio como debía, pero no hubo ninguna restricción. Leíste las restricciones. No debe portar armas ni acercarse a alguien cuyas iniciales aparecen. Y no sé si eso era para ese niño en particular o para otra persona, el que fue lastimado en ese momento, pero no había restricciones sobre no estar cerca de otros niños. Por cierto, el bebé de 7 meses ya había fallecido cuando ocurrió esto. Y un niño de 2 años tal vez acababa de nacer, si acaso, pero era como en junio de 2023. Así que hay mucho que considerar aquí, pero literalmente en lo que el abogado tiene razón, ya sabes, quiere que yo tenga razón sobre eso. Él tiene razón en que eran dos casos diferentes. Y sí parece que no había ninguna conexión en absoluto con cómo serían juzgados en esta situación en comparación con la anterior, porque no había restricciones particulares. Además, investigué la ley de California sobre cuándo un menor es declarado dependiente del Tribunal de Menores. ¿Cuándo se puede retirar la custodia? Hay distintas categorías, ¿cierto? Hablas de daño físico, abuso, negligencia, no proporcionar cuidado, daño emocional, pero es muy específico y también establece qué cosas no son motivos para la dependencia. Por ejemplo, aunque los padres fueran personas sin hogar, hubiera pobreza o solo por sus creencias religiosas, eso no sería suficiente para calificar en. Si ellos eligen, ya sabes, hacer más tratamiento espiritual que tratamiento médico, eso no sería suficiente para quitarles a un niño. Y de nuevo, creo que eso enfatiza la idea de una carga alta. Y si la legislatura necesita involucrarse y cambiar eso, y si da más recursos y caminos para que los servicios de protección infantil se involucren, pero también te enfrentas al riesgo de que el Estado se involucre en cómo los padres, ya sabes, crían a sus hijos, en cómo quieren criarlos. Así que esto le añade un factor de complicación.
Y sí se convierte en una pregunta cuando ves que, como mencioné antes, Jake Harrow tiene estos cargos por posesión de armas por los que se suponía que debía ir a una audiencia. De nuevo, la gente verá esto y dirá que tiene que haber un cambio. ¿Has visto eso antes? ¿Has visto que la legislatura cambie la ley sobre esto respecto a lo que servicios de protección infantil puede hacer? Puede pasar. Y, ¿sabes? La pregunta se vuelve, desafortunadamente, y en tu punto, haces un punto válido en cuanto a la idea de que los niños pueden estar en situaciones realmente graves. Y eso no va a superar lo que equivale al derecho al debido proceso de los padres, sus derechos al debido proceso y su derecho generalmente irrestricto de ser padres y seguir siendo padres, incluso si son padres raros, incluso si no son particularmente prósperos, incluso si son padres empobrecidos, incluso si son padres inusuales, ¿verdad? Desafortunadamente, normalmente se necesita algo como esto para que haya una mirada diferente y se diga, tenemos que cerrar esto un poco. La mayoría de las veces, cuando se trata de derechos constitucionales, siempre estás equilibrando los derechos con este interés social más grande. Y creo que uno de esos intereses sociales podría ser la seguridad de los niños, ¿verdad? Y basado en eso, tal vez te da la oportunidad de hacer algo que quizá cierre un poco una laguna legal, tal vez imponga un poco más de castigo. Quizá alguien condenado por un delito como el 273A no pueda tener hijos o deba ser monitoreado si hay otros niños durante su libertad condicional. Tal vez hay otras cosas que se pueden hacer que puedan pasar el escrutinio constitucional. Lamentablemente solemos hablar de esto solo cuando ocurre algo así. ¿No creen que las autoridades buscan obtener más información de estos padres? ¿A qué me refiero? Entonces se informó, ya sabes, sobre esta búsqueda el domingo, este esfuerzo por posiblemente encontrar, ya sabes, los restos del bebé Emanuel. Están enfrentando cargos de asesinato. Es esta idea de historias inconsistentes. Me pregunto si lo que está pasando detrás de escena es, no sé si necesariamente se está negociando algún tipo de acuerdo, pero la idea es, cuéntanos lo que sabes ahora mismo, toda la historia, todo lo que pasó. Cuando tengamos esa información y asumiendo lo peor, será claro si esto pudo haberse prevenido o no, ¿verdad? Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Parece el siguiente paso lógico en este caso. Sí, sí, un par de cosas. Primero que nada, sí, es interesante. Esta zona de Riverside y el condado de San Bernardino tenía mucho, ya sabes, espacio abierto, etcétera. Marino Valley tiene muchos cañones y carreteras sinuosas. Podría estar en cualquier lugar. Así que es interesante saber que lo tienen ahí afuera con su uniforme en un lugar en particular. Y probablemente eso es porque él les dijo que ese es un lugar donde estar. ¿Cuál sería el trato aquí? Cuando no consiguió la pena de muerte, quizá pensaron que la esposa fue obligada a cooperar. Ella está sentada con un ojo morado. La obligaron a cooperar. Quizá a ella le den 40 años y a él cadena perpetua sin libertad. Alguien irá a prisión de por vida. Está bien. Quizá así es el trato porque hay algún reconocimiento relacionado. Pero tal vez esto crea una oportunidad para que hagamos algo que quizá no habíamos pensado antes. Ojalá nos permita ir en esa dirección y realmente hacer las cosas bien aquí. Si descubrimos que hay algo que se pudo haber hecho basado en que ellos entienden la historia, ahora entendemos la historia. Aquí es donde el sistema se detuvo. Y quizás aquí es donde la legislatura puede intervenir. Aquí es donde las personas que son defensores pueden intervenir. Defensores de los niños pueden decir que si X, Y o Z hubiera ocurrido cumpliendo la Constitución, estaríamos mejor. Las condenas anteriores aquí fue una señal de alerta que pudo mostrarnos la necesidad de restricciones en interacciones con menores de 18 años y así podríamos actuar. Entre más sepamos, más podremos hacer. Ahora, solo voy a decir esto porque al momento de esta grabación, los restos de Manuel Harrow no han sido encontrados. Se anima a cualquier persona con información a contactar a las autoridades. Y solo voy a poner esto aquí. La descripción de este pequeño que ha estado circulando estos últimos días mide unos 60 centímetros, pesa 9 kilos y medio, tiene cabello castaño, ojos marrones y es visco, según autoridades. La última vez que lo vieron, traía un mameluco negro de Nike. Este caso es muy angustiante y escalofriante.
Joe Richardson, muchas gracias por venir y hablar sobre este aspecto tan único, porque estoy seguro de que mientras la gente investigue esto, tendrán preguntas al respecto. Pero obviamente no tenemos todas las respuestas, pero solo, ya sabes, dándole a la gente algo en qué pensar mientras avanzamos. Joe Richardson, muchas gracias. Gracias, Jesse, como siempre. Cuídate. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Soy Jesse Weber. Les hablaré la próxima vez.